Ok, buenas, un saludo cordial a todos. Mi nombre es Ángel Martínez, mi compañera se llama Dayana Jiménez. En este caso tenemos la oportunidad de presentarles de una forma pues general y también tratar de dar una idea en general lo que es un Arduino, para qué sirve, cuáles son las partes que está constituida, cómo se usa, etcétera. Bueno, entonces con eso en mente vamos allá. ¿Vale? ¿Qué es un Arduino? Un Arduino es una plataforma electrónica, como dice allí, de acceso libre que se compone en un hardware y un software, en la cual tiene un uso muy sencillo y que permite realizar muchos proyectos de electrónica. Ahora, él particularmente está conformado por una placa o tarjeta física, que ese es el hardware, ¿cierto? En ese uno puede, a través de un programa que se descarga en el computador de Arduino, en el ordenador, uno puede en el programa, en el programa que está en el computador, uno lo puede utilizar para tomar ciertos códigos y cargarlos en el Arduino, y de esta manera el Arduino ejecute alguna instrucción en particular que necesitemos que haga. Entonces, como vemos, el Arduino lo podemos utilizar y programarlo a nuestro antojo, y pues básicamente es una herramienta muy importante porque podemos decirle al circuito qué debe hacer a través de instrucciones de programación, ya habiendo montado el circuito en el Arduino. ¿Vale? Entonces, pues en cuanto al cómo funciona esa conexión, pues lo que se debe hacer es primero tener la placa física. Segundo, descargar el programa del que les comenté en el ordenador. Es el programa con el que se usa el Arduino. Tercero, tomas un cable USB y lo conectas del Arduino al ordenador. Así, tú podrás tomar todo el código que escribas en el programa, código de programación, y tú lo pasas a través del cable, lo pasas al Arduino, y de esta manera el Arduino sabe qué es lo que va a hacer, cuáles son las instrucciones, porque ya se le fue comunicado a través del código de programación. Vale, cabe resaltar que más adelante se les explicará el tema de cómo se usa el programita. Yo les estoy explicando la parte del hardware, mi compañera se encarga del programita y de cómo se usa. Bueno, cabe resaltar, y esto es una mención, de que existen varios tipos de Arduino, como lo verán más adelante. Yo particularmente estoy explicando el más sencillo, que es el Arduino 1, pues suele ser el más general, el más comercial, el que suele usar un estudiante para proyectos, digamos, básicos, elementales, y para otros todavía incluso un poquito más avanzados, también funciona perfectamente el Arduino 1. Ya para otro tipo de Arduinos ya pues puede variar un poquito la cosa dependiendo del proyecto, etcétera. Entonces eso también es importante resaltar, ¿vale? Bueno, entonces hablemos de las partes del Arduino. Las partes del Arduino, como ustedes pueden ver, tienen 13 partes importantes. La primera y segunda parte son las fuentes de alimentación. Todo circuito electrónico necesita tener una fuente de alimentación que le esté suministrando energía. En este caso, el Arduino, para suministrarle energía, tienes dos opciones. La primera es a través del puerto 1. El puerto 1, ahí tú conectas el cable USB que va del Arduino al ordenador, y ahí lo estás alimentando a través del cable USB. Y la otra opción es que utilices una fuente de corriente continua de 5 voltios y puedes conectarlo al puerto 2. Cabe resaltar que por lo menos un cargador funciona perfectamente, porque los cargadores de celular manejan un voltaje de 5 voltios continuo y sirve para alimentar un Arduino. Entonces, eso es bastante útil, de hecho, para muchos proyectos que uno quiere hacer, porque pues hoy en día muchas personas tenemos cargadores a por montones a la mano, porque tenemos muchos teléfonos en nuestra casa. Bueno, el tercero es el regulador de voltaje. El regulador de voltaje se encarga de controlar el voltaje que se le suministra al Arduino.
de tal forma de que lo que hace es que no intenta pasar voltajes superiores al permitido para que el Arduino no se dañe, ¿vale? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, con el voltaje que se le suministra al Arduino, ya que si ese voltaje es demasiado excesivo, pues inevitablemente dañamos la placa, y como esta va a estar conectada al ordenador, es muy posible que también podamos quemar el ordenador. Así que es necesario tener mucho cuidado con el voltaje que se le va a suministrar al Arduino. Esta parte es sumamente necesaria tenerla clara. ¿Ok? Entonces, el 4, como pueden ver allí, son unos pines, los pines de conexión del Arduino. En estos pines uno conecta los elementos del circuito que uno quiera armar. Ahí uno los puede conectar muy bien. ¿Vale? Como pueden ver, el 3, el que dice 3, ellos tienen unas letricas impresas. El que dice, por ejemplo, reset, ese es para resetear la placa, ese pin. El que dice 5 y 3.3 voltios, esos son voltajes que suministran esos pines. Si tú quieres alimentar algún elemento, alguna componente electrónica de un circuito con 5 voltios o 3.3, ahí lo puedes hacer, que usualmente para los proyectos que se usan en el Arduino Uno, que son elementos simples de circuito, pues estos voltajes funcionan. ¿Ok? Tenemos el GND. Ese se usa para conectar el circuito a tierra. Obviamente todo circuito debe estar conectado a tierra y eso es algo elemental, súper importante. Entonces, en ese sentido, el GND necesita estar conectado a tierra y eso es el circuito a tierra. Ahora tenemos el BIN. El BIN sirve para conectar una fuente externa. Si necesitamos una fuente de alimentación externa, podemos conectarla allí. Esa fuente puede estar entre los 6 y los 12 voltios en un voltaje continuo. ¿Vale? Entonces, vamos bien hasta ahí. Ok, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es sobre los puntos de entrada. Tenemos el botón 5, que son los puntos de entrada análogos. ¿Qué es lo que hacen estos puntos de entrada? Lo que permite es que podamos conectar un medidor análogo y tomar esa medición y digitalizarla. ¿Con qué fin? Con el fin de su interpretación. Usualmente cuando uno tiene un medidor análogo, la medida que reporta no suele ser muy precisa porque queda al alcance del ojo de la persona que está haciendo el circuito. Pero con ayuda de estos pines nosotros podemos conectar el medidor y tomar el dato y digitalizarlo y tener una mejor interpretación de ellos, porque básicamente los estamos volviendo en algo numérico a simple vista. Entonces, para eso funcionan los pines análogos, tienen su utilidad bastante buena. Y bueno, pasemos al siguiente. El siguiente es el 6, que el 6 es el microcontrolador Amiga 328. Este microcontrolador es el cerebro del Arduino. Cuando nosotros pasamos la instrucción a través del código de programación que viene desde el ordenador al Arduino, él pasa por ese microcontrolador. Es sumamente importante para que el Arduino pueda entender la orden, él la procesa allí. Y esa es su función. Ahora bien, tenemos la entrada ICSP, que la entrada ICSP realiza la función directa de grabar un programa al circuito sin necesidad de utilizar el puerto USB para alimentar el cable con el Arduino. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros necesitamos tomar un programa que tenemos en el ordenador y grabarlo en nuestro circuito, lo hacemos a partir de ese cable sin necesidad de utilizar el USB. Como pueden ver, esto es algo súper práctico e importante en general para pues poder grabar cualquier cosa que necesitemos en el circuito de interés. El octavo es el indicador LED. Esto es un bombillito que él prende y apaga una vez que el Arduino está activo. Eso es
algo como una señal para nosotros poder saber si la placa está energizada o no. Porque pues si conectamos el circuito y eso no está energizado, obviamente no va a funcionar. Entonces ese LED sirve para señalar eso. Tenemos el LED TX y RX. ¿Qué significan esos? El TX significa transmisión de información. Lo que quiere decir que el Arduino está transmitiendo datos, está transmitiendo información. Y el RX significa que está recibiendo. Cuando el RX parpadea significa que el Arduino está recibiendo información. Cuando el TX parpadea, que son LEDs, significa que está transmitiendo información. Una forma de verlo es, no sé, imagínense tienen un sensor térmico y ustedes quieren leer la señal. Entonces, la recepción de información es cuando activan el sensor y la transmisión de información es cuando les dice cuánta temperatura tiene. Muy bien, pasemos para el 10.º punto, que son los pines digitales. Se utilizan para una entrada digital, como puede ser, por ejemplo, dar una instrucción a través de un botón. Eso es una entrada digital. O también puede ser para una salida digital, como alimentar un LED. ¿Vale? Entonces, eso es para lo que sirve. Bueno, el 11, expliquémoslo rápidamente. El 11 tiene varios pines. Él tiene el 8 y el 12, que son pines auxiliares de entrada, donde uno puede conectar otras componentes del circuito allí. En general son pines auxiliares. El 9, el 10 y el 11 son pines de salida, donde uno puede ver cómo se ejecuta la orden que uno le está dando al Arduino. El 13 tiene un LED que está conectado a tierra. Eso es algo impresionante y le sirve un montón porque ya uno se puede ahorrar esa parte. Entonces el 13 es bastante importante. Y tenemos el AREF, que ese lo que hace es que fija un voltaje de referencia que nosotros necesitemos para compararlo con otro voltaje que tengamos en el circuito. Bueno, cabe resaltar que esos voltajes de referencia pueden estar entre los 0 y 5 voltios. Ahora viene el chip del Arduino. El chip del Arduino es básicamente como su tarjeta de identificación. Cuando tú conectas el ordenador al Arduino, el programa Arduino te va a decir en qué placa estás trabajando y te la identifica. Y es posible trabajar con varias placas. Entonces, a través de eso, de ese chip, tú puedes saber con cuál placa estás trabajando en particular. Y por último está el botón 13, que es el botón de reset. Lo que hace el botón de reset es que simplemente, pues, si ya quieres hacer otro montaje o ya no necesitas el circuito, te equivocaste en algo, tú hundes el botón de reset y automáticamente el circuito se apaga por completo y el programa el que le colocaste y también toda la información codificada que le cargaste al Arduino, todo eso también se le quita. Y de esa manera tú puedes hacer otro proyecto o corregir lo que tengas mal o en fin si cometiste muchos errores. Y bueno, ya la parte de cómo funciona el programa, yo les expliqué la parte del hardware. Ya la parte del software, que es cómo funciona el programa, eso sí se los explica mi compañera que viene a continuación. Entonces tengan un feliz día.